Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día, amén. Damos gracias a Dios, como siempre lo hacemos, amén, por la oportunidad que Dios nos da para estar nuevamente aquí con ustedes, amén. En esta hora, pues es jueves, amén, y damos gracias a Dios por ello, porque nos da un día más para poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes, amén. Damos gracias a Dios de antemano, amén, por cada uno de ustedes que se va a estar conectando en esta hora, que vamos juntos a estar escuchando la palabra del Señor, amén. Así que vamos a dar inicio, amén. Vamos a estar orando para así empezar la palabra de Dios. Bendito Dios, en esta hora yo te doy gracias, Señor, primeramente porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es su misericordia, Padre. Gracias le doy, Señor, porque es usted que nos da la oportunidad de estar esta noche en este lugar, Señor. Gracias, Señor Padre, por poner los medios, Señor Padre Santo, para nosotros poder compartir tu palabra, Señor. Gracias por todos los que en esta noche nos van a estar escuchando a través de Facebook Live, Señor. Y gracias por todos aquellos que después de esta grabación, Señor, de igual manera van a estar escuchando. En esta hora sea usted bendiciendo a su pueblo, Señor, a todo oyente, Señor. Que sea tu palabra penetrando, Señor Padre, en lo más profundo de sus corazones, Señor. Que nuestros oídos estén atentos y que esta noche podamos entender, Señor Padre Santo, lo que tú vas a hacer, Señor, en esta hora, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén. Bendito es nuestro Dios, amén. Damos gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad de predicar la palabra, amén. Es Él el que nos pone en este lugar. Y en esta hora, mi hermano, vamos a dar inicio, amén. Gracias porque estás conectado, amén. En esta hora has dispuesto tu tiempo para estar aquí. Amén. Así que vamos a dar inicio. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios, hermanos, en el libro de los Salmos. El libro de Salmos, el capítulo 34, versículo 19. Amén. Salmos 34, versículo 19. Amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Voy a leerlo nuevamente, mi hermano, y dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Como ustedes ya saben, mis hermanos, me gusta escudriñar la escritura. Me gusta que cuando nosotros le ponemos alto a predicación, a esta enseñanza, como usted lo quiera ver, mi hermano, usted se pueda ir entendiendo lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, lo que estoy hablando, amén. Y usted sabe que soy una de las personas que me gusta dar las definiciones. Mi abuela siempre me enseñó que algo que yo no entendiera, que fuera que pensara que tal vez lo que yo no entiendo, los demás tampoco. Amén. Y es por eso que aprendí, mi hermano, a buscar las definiciones y espero que hasta el día de hoy ustedes también lo hagan, mis hermanos, para que puedan ustedes expandir el conocimiento de la palabra, pero más que nada poder entenderla. Y acuérdense que cuando nosotros entendemos la palabra, podemos de esa manera obedecerla porque estamos entendiendo lo que Él nos está enseñando. Entonces, en esta hora, mi hermano, vemos aquí que dice el Salmos 34, 19, que son muchas las aflicciones del justo. Amén. Ahora, la palabra aflicción, hermanos, significa un profundo sentimiento de tristeza, pena, dolor, sufrimiento, tribulación, quebrantamiento, adversidad, angustia o padecimiento. Amén. Tiene muchas descripciones, hermanos, en las cuales usted y yo podemos entender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y si podemos ver, hermanos, dice, muchas son las aflicciones. Amén. Muchas. Se refiere a que no son pocas, amén, sino que son muchas las tristezas, puede ser mucho el dolor, mucho la angustia, podemos sentir mucho quebrantamiento, muchos padecimientos, amén, muchas tribulaciones. Entonces aquí nos damos una idea de lo que el salmista nos está diciendo, amén. Y obviamente el salmista David habla a través de las experiencias que él ha tenido en el transcurso de su recorrido, amén, siendo un hijo de Dios, siendo un siervo de Dios, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, amén. Y damos gracias que en las escrituras podemos leerlas, amén, porque de esta manera, hoy, esta noche, si no lo hemos entendido antes, hoy plenamente vamos a entender que son muchas las aflicciones que usted y yo podemos padecer en nuestro caminar con el Señor. Amén. Es algo que nosotros tenemos que entender para que en el momento que llegue ese dolor,
en el momento que llegue esa tristeza, esa pena, en el momento que Dios nos quebrante de tal manera que nos hace arrodillarnos, amén, nosotros podemos recordar que ya Dios en su palabra, amén, porque recordemos que la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, amén, es útil para redarguir, pero más que nada, mi hermano, cuando nosotros ponemos atención como alumnos, amén, podemos obtener nosotros la enseñanza que Dios nos está dando, amén. Entonces lo vuelvo a decir, muchas son las aflicciones del justo, amén, muchas son esas aflicciones que nosotros vamos a estar padeciendo, amén. Algo que me llamó la atención, hermanos, de igual manera en las definiciones, amén, es que dice sacudir de cerca. Aflicción, hermanos, puede significar sacudir de cerca o un golpe muy próximo, amén, que yo entiendo, mi hermano, que quiere decir que puedes estar tú, como decimos nosotros, ¿verdad? Todo lo que da con un espíritu, amén, con una actitud positiva. Estás tú alegre, estás haciendo tantas cosas, tantos planes que tú tienes, tantas cosas alrededor tuyas que están pasando bien, amén, y que te estás gozando por lo que está pasando y de repente, ¡pum!, llega esa aflicción, amén, donde menos lo esperas, amén, sientes hasta como que quedas un ladrillazo en la cabeza, amén, y no hayas ni de dónde salió o cómo pasó o simplemente quedas sorprendida de ese golpe, amén. Dice que es un golpe muy próximo, amén, y es sacudir de cerca. Amén, que yo lo entiendo y me lo imagino, mi hermano, que esa aflicción, o sea, es algo que te penetra lo más profundo de tu corazón y que realmente te vuela tu cabeza porque no lo puedes entender, no te explicas de dónde llegó o cómo llegó, amén, y sientes que te están sacudiendo, amén, que realmente no alcanzas a ver la imagen de esa aflicción, de esa tristeza, de ese dolor, de ese golpe, de ese quebrantamiento, de esa angustia. No la alcanzas a ver en el momento porque estás siendo sacudido. Amén, fue un golpe que simplemente no lo esperabas, amén, y me gozaba yo, hermanos, estar viendo las definiciones y es por eso que te animo a que tú lo hagas, amén, para que podamos juntos expandir nuestra mente, amén. Ahora, cuando yo leía esto, mi hermano, podía yo entender que en muchas ocasiones así nos sentimos. Amén. Si tú un día te has sentido de esa manera, como que te quitan ¿cómo se dice? La rug, no sé cómo, no me sale ahorita, el rug, o sea, estás parado, en ese tapete, amén, y de repente como que sin avisarte te lo arrancan y das el azotón, amén. Esa es la manera que a veces llegan esas aflicciones, amén, te empiezan a sacudir y dan un golpe tan fuerte que realmente te sacan el aire, amén. Pero aquí la palabra de Dios me maravilla porque aquí en Salmos 34:19 nos está advirtiendo, amén, dice, muchas son las aflicciones del justo, amén, dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero dice mi hermano, gloria a Dios por ello, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Nos dice un hombre, hermanos, que sabe, amén, sabe estar en esa aflicción, sabe lo que es estar en ese dolor, cuando te sacuden, amén, cuando estás en esa angustia, cuando el Señor de una manera te está quebrantando, amén. Y siempre que el Señor nos quebranta, mi hermano, es para sacar ese molde, amén, para que ese molde empiece, hermanos, a ser fortalecidos, amén, que realmente, personalmente yo le digo, no me gusta en ocasiones, amén, cómo el Señor quebranta mi corazón, quebranta mi vida, cómo me sacude, amén, no me gusta cómo se siente, amén, no me gusta cuando me sacan ese tapete de debajo de mis pies y me dejan caer de un azotón, no me gusta que me sorprendan las aflicciones, no me gusta sentirme destanteada, no me gusta. Pero algo, hermanos, que me encanta es que Dios en todo va a estar. Amén. Yo decía en este transcurso de la semana que me tocaba el audio, amén, que los planes de Dios para nosotros son perfectos. Amén. Y Él los tiene establecidos desde antes, amén, antes de que me formase en el vientre de mi madre. Y es ahí donde nosotros, hermanos, al entender su palabra, amén, aunque está ese dolor, esa tristeza, eso que te está hiriendo, amén, que no agarras el aire, amén.
porque ha sido muy de repente ese golpe. Amén, en ello está el Señor. Amén, Él te sostiene. Y aun cuando no tienes las palabras, no te salen porque simplemente te sacaron el aire, allí está el Señor. Y es lo que dice David, amén. Pero de todas ellas, amén, no te dicen nomás de esta o de la otra, o esta está muy difícil, no, esta no va a poder, no, está el otro, no. De todas ellas le librará Jehová. Amén, no van a ser las personas están aquí, hermanos, los hijos de Dios están para animarnos, amén, en el momento que está la angustia, amén, y muchas ocasiones no tienen que decir mucho, simplemente con la acción de estar aquí, amén, con uno, amén, de darte un abrazo, de darte esa palabra de ánimo, simplemente, mi hermano, hacer lo que Dios nos ha llamado, estar ahí para el uno, para el otro, el orar el uno para el otro, amén, pero lo que nos dice aquí la palabra, mi hermano, es que Jehová es el que va a estar con nosotros, amén, cuando llegue ese viento y nos quiera sacudir, amén, y está en usted y yo estar parados sobre la roca, amén, esa roca que no nos va a permitir, hermanos, nosotros caer hasta el fondo, amén, si nos sacude y nos da un sopetazo, amén, esa prueba o esa aflicción que llega a nuestras vidas, pero Jehová está siempre para usted y para mí, amén, esa es la esperanza que usted y yo tenemos, que al conocerle al Señor sabemos que no estamos solos, amén, y que si Él permite algo en nuestras vidas es porque viene algo mucho mejor para usted y para mí, amén. Entonces, hoy, hermanos, hablamos de las aflicciones y es necesario que nosotros, hermanos, sepamos, amén, de antemano, más cuando apenas estamos, si tú apenas estás conociendo del Evangelio, apenas te estás acercando a las cosas de Dios, tú tienes que saber, amén. Pablo predicaba de esto, amén, y eso lo podemos ver, hermanos, en Hechos 14, amén. Si tú te vas al libro de Hechos, nosotros podernos ver 14, 21 y 22, hermanos, dice el 21, dice, y después de anunciarles el Evangelio, amén, después de anunciarles el Evangelio, y hicieron muchos discípulos. Discípulos, hermanos, son aquellos que escuchan la palabra, creen en el Señor Jesucristo y se unen a la fe en Jesucristo, amén. Entonces, Pablo, hermanos, estaba predicando el Evangelio del Señor, se unieron más discípulos, amén, al camino del Señor. Entonces dice, hermanos, que ellos, que él se regresa, amén, dice, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, amén, esto es el versículo 21, pero dice el 22, hermanos, confirmando los ánimos, o sea, dándoles ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, amén, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora fíjese, es sorprendente porque Pablo mismo está diciendo, él estaba predicando el Evangelio, se unieron muchos discípulos, amén, muchas personas que creyeron en el Evangelio, amén, en la fe, amén, y Pablo se regresa, pero empieza a darle ánimo a sus discípulos y les empieza a decir, hey, es necesario, amén, es necesario que pasemos por tribulación. Amén, tribulación, hermanos, son aflicciones, y aflicciones es dolor, tristeza, angustia, quebrantamiento, penas, amén. Entonces vamos entendiendo, mi hermano, que Pablo, él predicaba desde un principio que era necesario, amén. Pero ¿qué te decía? Es necesario que padecemos, pero dice, permanece en la fe. Amén, tienes que permanecer en la fe, y dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Ahora nos ponemos nosotros a lo mejor pensar, híjole, pues quisiera yo no pasar por tantas cosas, por eso me salí del mundo, porque allá estaba perdida y me vine aquí y pensé que todo iba a ser mucho mejor. Y sí lo es. En Cristo Jesús es mucho mejor. Amén, porque en el mundo peleábamos solos, en el mundo no teníamos una dirección, en el mundo no había una respuesta, en el mundo seguíamos lo que la gente nos decía, amén, esos consejos que no nos ayudaban, amén. En el mundo estábamos completamente perdidos, pero cuando estamos en Cristo, cuando tú decides unirte a los discípulos del Señor y creer en la fe que Él nos está compartiendo y creer en el Hijo de Dios, entonces ya no peleas solo.
Amén, esas aflicciones que tú sientes, esas tristezas, ese dolor que tú tienes, esa desesperación, esa angustia, ya no estás solo. Amén, y llega un momento en el cual puedes respirar. Cuando estás en el mundo sin Cristo, llega un momento en el que crees morir, en el que crees que un día más ya no la vas a hacer, porque te sientes en esa desesperación. Te lo digo yo que lo he pasado, amén. Pero cuando estamos en Cristo, las cosas son más claras. Las cosas nos enseña el Señor, hay esperanza para ti y para mí. Y yo te animo que esto no te haga retroceder y decir, no, si me va a pasar esto, me va a pasar el otro, entonces no quiero nada. No, yo te animo a que te esfuerces y le creas a Dios, porque todo lo que tú has pasado antes, todo ese dolor que tú has tenido, esas heridas que han marcado tu vida, te están fortaleciendo para que cuando tú llegues acá de este lado con el Señor, tú vas a poder pasar toda tribulación, toda aflicción que el Señor permita en nuestras vidas. Amén. Hoy estamos aprendiendo, mi hermano, que es necesario pasar por estas aflicciones, y lo más tremendo es que dice que para nosotros poder alcanzar el reino de Dios necesitamos ser, hermanos, sacudidos. Amén, sacudidos, porque el Señor quiere un pueblo sin mancha y sin arruga, y quiere un pueblo lleno de fe, mi hermano, esa fe, hermanos, inquebrantable. Amén, esa fe que aunque llegue ese ladrillazo en nuestras vidas, hermano, que realmente nos destantean, esa fe inquebrantable está firme, porque creemos en la palabra que Dios nos dio, que nos dijo, hey, muchas son las aflicciones del justo, o sea, vas a pasar por muchas cosas, pero confía, porque de todo yo te voy a librar. Es lo que el Señor nos dice, amén. Entonces esto a mí me llamaba la atención, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo, antes de decir darles este ánimo a sus discípulos, ¿qué cree? Unos versículos antes, Pablo había sido apiedrado. ¿Cuántas aflicciones no pasó Pablo? Amén, tú puedes leer las 13 cartas, hermanos, y de todas tú vas a encontrar una circunstancia en la que Pablo padeció. Amén, y Pablo lo podía entender profundamente, mi hermano, porque él era uno de los que afligían a los hijos de Dios. Entonces él entendía, porque él lo hacía antes de Cristo. Él era el que causaba dolor, tristeza, amargura, angustia, amén, a los seguidores de Cristo. Pero ahora él entendía que él era parte del reino de Dios y era necesario pasar por esas angustias, amén. Entonces, hermano, aquí él, antes de darles ese ánimo a sus discípulos, él había sido apedreado, amén. Y me llama la atención, hermanos, que lo echan fuera del pueblo donde él estaba predicando el evangelio, y lo creían muerto. Pensaron que Pablo estaba muerto, y usted lo puede leer, el versículo 19 dice, apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínense nada más cómo dejaron al pobre de Pablo, amén, que lo tiraron, lo dejaron ahí abandonado y pensaban que estaba muerto, amén. Pero fíjense, hermanos, algo que me sorprende y siempre me ha sorprendido al leer de Pablo y de todos los hijos del Señor, hermanos, es que se mantuvo firme en la fe. Amén. Él no se quedó, como leíamos también en el libro en el mismo de Hechos, hermanos, cuando lo ponen Pablo y Silas, que lo echan en la cárcel, amén, lo habían azotado, mas sin embargo él no se quedó pensando en lo que le había pasado, sino que él empieza a orar, empieza a cantar himnos al Señor. Y es lo que estaba haciendo aquí. Él no se enfocó en el dolor que estaba sintiendo. ¿Cuántas pedradas, hermanos, ladrillazos te han aventado en este tiempo, en estos años, o en el tiempo que has estado con el Señor? Amén. Imagínate, Pablo, hermanos, está en la palabra de Dios para que usted y yo podamos saber, hermanos, que cuando nosotros creemos que la palabra fue inspirada por Dios, no vamos a estar agarrando esta porción, sí, porque esta me gusta, no, esta no creo que me va a ayudar. No, toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos va a ayudar a usted y a mí a levantarnos. Amén. Y podemos ver aquí en Pablo, mis hermanos, que yo jamás he sido literalmente apedreada, amén, por anunciar el evangelio, pero a través de mi caminar con el evangelio ha habido muchas aflicciones, ha habido mucha tristeza, ha habido dolor en mi corazón, amén, ha habido, hermanos, ese quebrantamiento profundo que me ha sacado el aire, y en ocasiones pienso que no va a haber manera de levantar
amén, pero recuerdo la palabra de Dios, amén. Pablo, hermanos, fue apedreado y lo dejaron tirado como muerto, amén. Mas sin embargo, él dijo, necesito estar bien, necesito afirmarme, voy para atrás donde están mis discípulos y necesito decirles que necesitan tener ánimo, que es necesario pasar por estas tribulaciones, pero la recompensa va a ser el reino de Dios. Amén. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Amén. Acuérdense que sin la fe, hermanos, no vamos a poder nosotros avanzar, porque es por la fe que aunque en este momento yo estoy descalabrada, a lo mejor la fe me ayuda a mí a entender, hermanos, y a creer que mi futuro es mucho mejor. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Entonces nosotros podemos verlo de esa manera, mi hermano, que no importa cuántas aflicciones lleguen a nuestras vidas, cuánto dolor, amén, cuánto angustia llegue a nuestras vidas, amén, nosotros dependemos de Dios, es Él el que siempre va a estar con nosotros, amén. Gloria a Dios por la gente que está alrededor en medio de esa prueba, amén, que siempre está ahí para ayudarnos, para levantarnos, amén. Y esa es gente, hermanos, que Dios pone a nuestra disposición, amén, porque Él no puede estar en persona. Si Él llegara en persona, mi hermano, caeríamos muertos, amén, de la impresión de verle, amén, pero Él pone gente, amén, servidores de Cristo que le aman en espíritu y en verdad, para que tú puedas ver que si ellos pueden, tú también vas a poder, amén. No importa lo que sea que tú estés pasando, no importa tu historia, no importa el pasado, amén, lo que importa es cómo te levantas, amén. Todos tenemos marcas de nuestro pasado. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos una historia, todos tenemos, hermanos, cicatrices, amén, de lo que nosotros hemos vivido, amén. Y es ahí donde cuando nosotros nos levantamos, así como Pablo, amén, él se sacudió y yo creo que ya se limpió y a lo mejor se le miraban los moretones, pues lo apedrearon, mi hermano, y pensaron que estaba muerto. Se miraba, amén, físicamente podían ver, amén, cómo estaba él golpeado, mi hermano, pero yo me imagino que el ánimo de los discípulos es que lo miraban a él predicando con hechos, con acciones, porque no se sentó, mi hermano, no se fue a refugiar a lo mejor en un cuarto, a estar ahí quejándose, hermanos, o simplemente el dolor que él sentía. Yo no puedo decir que no tenía dolor, claro que había dolor, amén, pero Dios sobrepasaba el dolor que él sentía, amén, porque él sabía que así como Dios estaba con aquellos en aquel tiempo, que él, hermanos, los perseguía. Amén. ¿Se acuerdan de Esteban? Amén. Esteban, no se sabe exactamente la edad, hermanos, de Esteban, pero él fue uno de los primeros seguidores de Cristo que de igual manera fue apedreado, amén, por anunciar el evangelio. Y lo más tremendo, mi hermano, es que con mentiras Esteban fue arrestado. Amén. ¿Y cuántas veces a nosotros de igual manera, hermanos, levantan falso testimonio? Tantas cosas, hermanos, que nos suceden. Pero fíjense, Pablo, hermanos, él estuvo en la muerte de Esteban. Tú lo puedes ver en el libro de Hechos, hermanos, el capítulo 6 y 7. Tú puedes ir a leer, amén, de Esteban. Pero fíjense, hermanos, lo que a mí me llama la atención de Esteban es que él, predicando el evangelio de Cristo, mi hermano, lo encierran de igual manera, mi hermano. Y yo me imagino que las tradiciones de aquel entonces era apedrear a aquel que no hacían las cosas bien, amén. Así como querían apedrear a la mujer, hermanos, que la habían pescado en adulterio, amén. Así estaba con Esteban, pero Esteban estaba predicando la palabra y nos enseña, hermanos, que él era un hombre de fe, él era un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, y como quiera, hermanos, pasó por aflicción, pasó por dolor, amén, que nos enseña que no porque estamos en Cristo no vamos a estar padeciendo aflicción. Pero algo que me gusta de Esteban, hermanos, es de que cuando él estaba predicando el evangelio, hermanos, cuando él miraba toda esa multitud que estaba molesto por lo que él estaba predicando, su mirada estaba puesta en Jesús.
Amén. Su mirada estaba puesta en el Señor Jesús, hermanos. Él estaba enfocado en lo que estaba haciendo. De repente le pasa lo mismo que a Pablo. Lo agarran, hermano, lo arrastran y lo empiezan a apedrear, hermanos. Pero algo hermoso que Esteban estaba haciendo, mi hermano, es que mientras que él estaba siendo apedreado, él estaba invocando el nombre del Señor. Amén. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. En medio, hermanos, de esa aflicción que estamos pasando, en medio de esa sacudida que estamos presentando, es necesario invocar el nombre del Señor. Amén. Que no se nos olvide que el único que puede ayudarnos en medio de esa aflicción es nuestro Señor. Amén. Que nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, y es Él quien entiende todas las cosas. Amén. Y nuestro entendimiento hoy, hermanos, se tiene que ampliar a que serán muchas las aflicciones que vamos a pasar. ¿A cuáles son? Amén. Yo te puedo a lo mejor enumerar las que yo he pasado. Amén. Tú me puedes enumerar las que tú hayas pasado. A lo mejor tú te sorprendas con las mías. Yo me voy a sorprender con las tuyas. Pero todos, hermanos, vamos a pasar por aflicciones. Amén. Y ninguna es menos que la otra. Todas en nuestro dolor, en nuestro momento, mi hermano, son importantes para el Señor. El Señor no minimiza ninguna situación, sino que Él pone detalle. Amén. Él pone atención detalladamente a cada lágrima que tú sientes en el momento. Amén. Muchas ocasiones, hermanos, somos a lo mejor, hermanos, se nos dice algo que hirió nuestro corazón, o se nos apachurra, amén, nuestro corazón, y en el momento pues no haces nada, simplemente estás escuchando, pero el Señor sabe cómo te sintiste, amén. Y si a ti te causó tristeza, a Él también, amén. Pero si nosotros invocamos el nombre del Señor, Él nos ayuda en medio de ello, amén. Si Él nos ayuda en lo más pequeño, nos va a ir ayudando en lo más grande. Ahora déjame te digo algo. No quiere decir que porque ya estamos pasando esta tribulación, esta aflicción, esto que nos está sacudiendo, quiere decir que ya se acabó. Amén. No, tenemos que estar nuestro enfoque como Esteban, nuestros ojos puestos en el Señor, porque sabemos hoy que vamos a pasar por aflicciones. Pero fíjense una cosa, mi hermano. No es que cuando llega esa aflicción la tomas como que, pues sí, tengo que pasar esto. No, claro que no. Cada una de ellas, hermanos, son a veces más fuertes que la primera. Amén. Y como te sientes así como cansado o afligido, amén, cuando llega la otra como que te destantea un poco más. Pero fíjense en una cosa. Mientras usted y yo no nos apartemos del Señor y sigamos invocando su nombre, Él nos va a ayudar en cada una de esa aflicción, porque Él no se sorprende. Las aflicciones que nosotros pasamos, hermanos, no lo sorprenden a Él, porque Él ya conoce. Amén. Él conoce. Yo me imagino que lo que sí sorprende, mi hermano, es que en vez de nosotros mantenernos firmes, creyendo y confiando, amén, nos alejamos del camino del Señor. Amén. Y tal vez cada uno de nosotros conozcamos a una persona que en vez de acercarse al Señor se alejó en medio de esa prueba. Amén. En medio de esa prueba, en vez de clamar al Señor, de invocar su nombre, sus fuerzas se agotaron y no quiso pelear más. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos a una persona así. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que ser de los que se mantienen. Amén. No para ser superhéroes. Amén. Simplemente, hermanos, porque es la llave al reino de Dios. Amén. Tenemos que mantenernos firmes. El Señor entiende que nos duele. El Señor entiende que ya estamos, como quien dice, al borde, como que el agua ya me está llegando aquí al cuello. Pero recuerda que aún Él nos dice que aunque el agua nos esté llegando, no nos vamos a ahogar. Amén. Todo está en la palabra del Señor, hermanos. Amén. Y no es fácil en el momento. Amén. No es fácil en el momento. Pero continuamente, hermanos, empezamos a buscar del Señor. Amén. Empezamos a acercarnos a Él y podemos hallar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, esta noche, mi hermano, que se nos quede muy en claro que muchas son las aflicciones del justo. Amén. Son muchas las aflicciones del justo, pero en todas ellas, hermanos, nos librará el Señor. Ahora, ¿quién es el justo? Amén. Muchos creemos, hermanos, que no podemos llegar a ser personas justas. Amén. Una persona justa es aquella que permanece, amén, en la buena batalla. Es aquella persona que busca la dirección de Dios. Es aquella persona, mi hermano, que a pesar de cómo siente, a pesar de esa
Decía nuestro hermano Adrián también en estos audios pasados, amén, que a veces creemos que nuestra debilidad es alejarnos de Dios, amén, pero cuando nosotros, dice Pablo, de igual manera Pablo, amén, que cuando él se sentía débil era más fuerte, mi hermano, porque en su espíritu estaba tan penetrada la presencia de Dios que aunque a veces se sentía agotado, adolorido, hermanos, con todo lo que él le pasaba, amén, físicamente podías ver que estaba sufriendo, amén, él se levantaba porque sabía que el que lo sostenía era nuestro Señor, amén. Entonces a veces nos sentimos debilitados, amén, nuestro cuerpo está debilitado, nuestra mente está debilitada, mis hermanos, pero sabemos, hermanos, que nuestro espíritu está lleno de la presencia de Dios porque nunca lo hemos dejado, amén. Y aunque andemos a rastras en ocasiones, hermanos, porque aún como hijos de Dios, podemos andar así en rastras, pero lo que importa, mi hermano, es nuestra acción, es nuestra perseverancia, porque mientras que yo sigo caminando, mi hermano, el Señor está obrando, amén. Esa es la esperanza que usted y yo tenemos que tener, que mientras hay vida, hermanos, mientras estemos respirando, hay esperanza en la situación que nosotros estamos pasando, amén. Así que nuestro enfoque tiene que ser el Señor Jesús, y esta es una persona justa, que se mantiene, que persevera, que busca la dirección del Señor, amén, que busca hacer lo bueno, que sabe levantarse, amén, que no se detiene ahí, amén, sino que hace lo bueno en todo momento, amén. Esa es una persona justa y es lo que el Señor mira, ese corazón, hermanos, que está ya abatido, está cansado, amén, pero Él mira, amén, que tú quieres llegar, hermanos, a esa promesa que Él tiene para ti, que es la vida eterna, amén, que tú estás confiando en Él, que no estás entendiendo nada, no, simplemente tus ojos no pueden creer, tus oídos no pueden creerlo, amén, pero Él está contigo, amén. Es como si te pusiera la mano en tu hombro, amén, y te dice, hey, todo va a estar bien, confía, yo sé cómo te sientes, pero confía, aquí estoy, en cada aflicción yo estoy contigo, amén. Qué bonito cuando nosotros podamos sentir de esa manera, amén. Grande es nuestro Dios. Entonces, esa es una persona justa. Ahora, mi hermano, en Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Fíjense nada más, no es solamente de creer en el Señor, sino que padezcamos con Él. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra, mis hermanos, que padecer? Significa sufrimiento físico. Amén. Sentir dolor, enfermedad, decepciones, daños, soportar agravios. Amén. Fíjense nada más, no es solamente el creer en el Señor, sino que seamos, hermanos, de los que podemos soportar el sufrimiento, la enfermedad, los daños, amén, decepciones, amén, dolor, igual físico, amén. Tenemos que ser, hermanos, de tal manera fuertes que podamos soportar todo eso, padecer por el Señor. Ahora, nosotros no somos, gracias a Dios, hermanos, como en muchos alrededor del mundo realmente están siendo atribulados, amén, están en persecución literalmente como Pablo estaba, amén. Muchos son, hermanos, encarcelados, golpeados por predicar el evangelio en otras partes, amén. Y yo creo que usted y a mí, hermanos, no nos está pasando así, literalmente no nos está pasando así. Nuestra aflicción, nuestra tribulación, nuestra manera de padecer por Cristo, mi hermano, es que mi dolor, la aflicción, la angustia, el quebrantamiento, la enfermedad, el agravio, amén, la decepción, no me está controlando a mí, amén, sino que yo por Cristo, creyendo en Él, sigo caminando en el evangelio, sigo en el ministerio que el Señor me ha dado, sigo haciendo lo que Él me ha puesto a hacer, sigo asistiendo a la iglesia, sigo predicando de aquel Dios verdadero, amén, aquel Dios que está con cada uno de nosotros, amén. Esa es la manera que usted y yo aquí podemos padecer por el Señor, amén, que yo someto mi dolor a Cristo, amén, yo someto mi angustia al Señor Jesús, amén, y sigo caminando, amén. Esa es la manera, mis hermanos, que nosotros aquí padecemos por Cristo, amén, que damos gracias a Dios, hermanos, que si nosotros nos ponemos a escuchar lo que la iglesia cuando está haciendo
persecuted, la están invadiendo, no la dejan predicar, no la dejan hacer esto o el otro, hermanos. Y verdaderamente ellos pasan lo que Pablo hacía en aquellos tiempos con la iglesia, mis hermanos. Realmente, como decía el pastor el domingo pasado, nosotros nos hacemos para atrás y decimos: Señor, gracias, gracias porque no estamos pasando por ello, amén. Gracias porque mis hijos los tengo conmigo y no tenemos que preocuparnos si salimos o no, no los tengo que tener abajo en una cueva, no, hermanos, amén. Sino que nosotros, hermanos, la manera que nosotros vamos a padecer es sometiendo mi aflicción, amén, al Señor y soltándosela a Él, amén, y creer, hermanos, que Él tiene el control de todas las cosas, amén. Ahora, una escritura, hermanos, que hemos leído en muchas ocasiones, amén, y que es algo que ya usted y yo tenemos que tener bien penetrado, amén, pero una cosa es conocer la palabra, una cosa es memorizar la palabra, pero otra entenderla, hermanos, y aplicarla en el momento que la necesitamos, amén. Y esta palabra se encuentra en el libro de Juan 16:33, hermanos. En la segunda parte de este versículo, el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mismo Jesús nos está diciendo, mi hermano, que en este mundo vamos a tener dolor, vamos a tener tristezas, vamos a sufrir tribulación, angustias, dolor, agravio, mi hermano, decepciones. Vamos a sufrir muchas cosas, mi hermano, pero está en usted y a mí el dejar que Dios sane nuestro corazón. Amén. Es importante que tú le entregues al Señor esa carga que tú estás cargando. Es necesario que tú entregues al Señor el dolor, esa angustia, y que sepas al 100% que no estás deteniendo absolutamente nada en tu corazón, porque no quieres que al final algo te esté estorbando al momento que ya nos toque, mis hermanos, partir con el Señor. Amén. No quieres que haya estorbos. Si tú tienes que perdonar una ofensa, da el perdón, amén. Dios es nuestro juez, Jesús es nuestro juez, nosotros no lo somos, hermanos. Es importante nosotros ponernos en el zapato de la persona, mi hermano, que no está bien con el Señor. Amén. Y no ser, hermanos, de los que apuntamos o de los que en vez de ayudar le ponemos nosotros el pie. Recordemos, hermanos, que nosotros, dice su palabra, amén, el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces usted y yo somos de los que tenemos que ayudar a aquel que lo necesita, amén. Necesitamos nosotros limpiar nuestro corazón, amén. Cortar desde la raíz cualquier cosa que pueda estorbarnos al final, amén. Y nosotros saber, hermanos, que nuestro galardón, nuestro regalo, hermano, nuestro premio final es la vida eterna, amén. Así que si nosotros entendemos que Jesús mismo nos ha dicho, mi hermano, que en el mundo tendréis aflicción, amén, Él te dice que confíes porque Él ya lo venció, Él ya venció todo en esa cruz, amén. Solo está que nosotros lo creamos, hermanos, y que nosotros de igual manera, como dice su palabra, nos hagamos más que vencedores en Cristo Jesús, más que vencedores, amén. Y la gente tal vez te diga: ¿cómo puede ser posible que tú perdones esa acción? ¿Cómo puede ser posible que tú sigas al lado de aquellas personas que te hacen daño? ¿Cómo puede ser posible que tú actúes de esa manera? Amén. Hay personas negativas alrededor de nosotros, hermanos, que es necesario que con nuestras acciones mostremos el amor de Cristo, así como Dios un día nos perdonó y a usted y a mí. Amén. Que nunca se nos olvide, amén, de dónde el Señor nos ha sacado, amén, y que de esa manera, hermanos, nosotros podemos ser de los que levantamos, amén, aquel que nos necesita, y de igual manera podamos compartir con ellos. ¿Sabes qué? Si hoy te sientes triste en el mundo, yo tengo un camino mejor que presentarte, y es el Señor Jesús, amén. Que aunque tengas aflicciones, amén, caminando con el Señor, de todas ellas, amén, Él te va a librar, amén. Y esa es la promesa, la esperanza que usted y yo tengamos que hacer, amén, por más difícil que sea. Amén. Recuerden que Jesucristo, estando en esa cruz, hermanos, Él estaba diciéndole al Señor: perdónalos porque no saben lo que hacen. Mismo Esteban, hermanos, él ya sabiendo que iba a morir, amén, él podía sentir que iba a morir, amén. Él, cuando estaba siendo apedreado, hermanos, él estaba invocando el nombre del Señor, pero de igual manera le pidió al Señor que por favor perdonara
amén, la agresión que él estaba sufriendo, que los perdonara, amén. Y eso es lo que nos toca a usted y a mí. Es difícil, amén, es difícil hacerlo, pero no es imposible, amén, porque nosotros queremos, hermanos, que el Señor nos perdone a nosotros. Recuerden que la palabra dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. No importa qué buenos seamos, amén, no importa qué tanto hagamos en el evangelio, si no hay perdón en nuestro corazón, Dios no nos va a perdonar a nosotros, amén. Así que no queremos sentir ese dolor, amén, de no ser perdonados, sino queremos ser, hermanos, de los que sabemos, hermanos, dar misericordia, tener compasión con aquellos que lo necesitan, tal y como Dios lo tuvo con nosotros, amén. Así que, mi hermano, en esta hora, el título, amén, de esta predicación es Dios es más grande que mi aflicción. Y Dios es más grande que nuestra aflicción. Él es más grande que el dolor, que la tristeza, que la angustia. Amén. Y si Él, hermanos, permite todas estas cosas en nuestras vidas, es solamente para capacitarnos y prepararnos. Amén. Prepararnos para que nosotros podamos siempre vencer en toda aflicción que llega a nuestras vidas. Y yo creo que si Él lo permite, mi hermano, es porque usted y yo podemos. Amén. Así que, mi hermano, en esta hora recordemos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Así que no estás solo. Cualquier cosa que tú estés pasando en este momento, solamente en Cristo está la solución. En Él tienes la esperanza. Amén. Así que en esta hora, mi hermano, que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor ayudándonos. Amén. En cual sea la situación que nosotros estemos pasando. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra que tú has traído a nuestras vidas hoy, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas, bendito Dios, que aunque sean muchas las aflicciones que vamos a estar pasando, Señor, en el transcurso de nuestra vida en esta tierra, Señor, usted, Padre, nos da la seguridad que usted va a estar con nosotros en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a ser de los que se mantienen, Señor Padre Santo, invocando tu precioso nombre, Señor. Aun cuando nuestras fuerzas no podamos, Señor Padre Santo, que sea usted ayudándonos, Señor Padre Santo, para poder avanzar, Señor. Yo te doy las gracias por cada uno de mis hermanos que estuvo hoy atento, Señor Padre Santo, escuchando tu palabra, Señor. Sea usted ayudándoles, Señor Padre Santo, en cual sea la aflicción que ellos estén pasando, Señor Padre, que tu mano de poder sea con ellos, Señor, sosteniéndoles, Señor, y dándole las fuerzas para seguir adelante, Señor Padre. Que no se nos olvide, Señor Padre, que es necesario, Señor, pasar, Señor Padre Santo, por aflicciones, Señor Padre Santo, para llegar a tu reino, Señor Padre, pero que de igual manera, Señor, sepamos que no hay nada imposible para ti, Señor Padre, y que usted es más grande que nuestra aflicción, Señor. En tus manos estamos, Señor. Sea usted siempre ayudando a su pueblo, Señor. Aquel que se ha alejado, Señor Padre Santo, porque fue muy grande la prueba para ellos, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Que sea usted extendiendo su mano para con ellos, Señor. Que use nuestras vidas, Señor Padre. Que nuestro testimonio ayude, Señor, a los demás a levantarse, Señor Padre Santo, y a poder, Señor Padre, encaminarse nuevamente contigo, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Señor, y te doy gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre. Sea usted cuidando y guardando de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús yo se lo pido y le doy gracias. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gracias nuevamente por estar en sintonía. Gracias por siempre disponer su tiempo y su corazón para estar aquí. Amén. El día domingo, primeramente Dios, hermanos, nuevamente estamos en la casa del Señor. Para aquellos, amén, que a veces se detienen porque está frío, amén, les anuncio que los servicios los tenemos adentro, amén, en el santuario, amén. Es requerido usar sus mascarillas. Es requerido, mi hermano, que si usted se siente, tiene síntomas, amén, fiebre o se siente mal, amén, que por favor, por cuidado de la congregación y de usted, hermano, se mantenga en casa. Sepa que estamos en Facebook Live, igual manera los domingos, amén. Así que si usted se siente mal o está enfermo, mi hermano, le pedimos que por favor nos sintonice a través de Facebook Live desde su casa, amén. Así que no tenga temor, mi hermano, estamos tomando las medidas necesarias para que sigamos reuniéndonos todos, hermanos, juntos, alabando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Bendiciones.